Anexo de valores conceptuales. Cuando yo nací, ya tenía varios años de muerto mi abuelo Apolonio, pero me platica mi tía Vicenta, hermana de mi padre, que la agonía del Tata duró muchos días, hasta que su hijo Ángel, mi padre, se le acercó y le susurró al oído diciéndole: Padre mío, si no quieres morir debido a que te preocupa el futuro de tus hijos pequeños, descansa en paz, que yo te juro que responsablemente me haré cargo de ellos y no les hará falta nada. A las pocas horas, mi abuelo descansó y exhaló el último suspiro de su azarosa vida, y mi padre cumplió cabalmente con su promesa. Recientemente estuve en el cumpleaños número 80 de mi hermano Ubaldo. Le platiqué de estos apuntes y de mi visión y conceptualización acerca de mi padre y de cómo dirigió nuestros destinos estudiantiles. Guarda una mala experiencia de mi padre, debido a lo cual se separó del clan que había formado junto con Ernesto, y él cree que el desarrollo estudiantil de los que sí llegamos a buen puerto, Silvino, José Inés y yo, fue debido a la suerte o no sé qué otra causa, pues en esa ocasión que íbamos a mitad de la carrera, se separó del triunvirato formado por papá y sus dos hijos, Ubaldo y Ernesto, y guarda el concepto de que gracias a esa separación hubo el suficiente dinero para mantener nuestros estudios en forma normal en la Ciudad de México. El desacuerdo lo obligó a dejar el hogar paterno, junto con su esposa e hijos, y trasladarse al municipio de Río Bravo, al lado del hermano mayor. Papá le ofrecía parte del capital social que se había formado, y él se lo rechazó, diciéndole que ese capital lo convirtiera en dinero en efectivo para que no nos faltara nada a lo que en ese momento estábamos estudiando en la Ciudad de México, y que no siguiera tirando el dinero en parrandas. Como ustedes pueden ver, el penoso incidente de mi hermano tuvo lugar cronológicamente muchos años después de todos los desaciertos que realizó mi padre, y a lo que hace alusión mi consanguíneo. Sucedió al principio de nuestros estudios superiores, pero no hay que dejar de reconocer que el sendero por el que nos guió mi adorado mentor ya estaba trazado desde que egresamos de la primaria. Y luego vino la desafortunada situación familiar entre mi padre y mi hermano Ubaldo. Es cierto que los hechos y desencuentros que tuvo mi hermano con mi padre permitieron que Ángel Lira de León se esmerara más en atender y dirigir de otra forma los destinos estudiantiles de sus restantes 3 últimos vástagos. Pero las directrices estudiantiles ya nos las habían diseñado nuestro líder muchos años antes. Claro, con el apoyo y la sabia opinión de Ubaldo, y que adelante les explicaré con más detalle. Tan es así que Silvino y yo tuvimos otra forma muy distinta de estudiar, viviendo en hogares bien formados donde teníamos más comodidades y una alimentación muy aceptable, y no en internados que semejaban más cárceles que instituciones educativas. Y tuvieron que pasar alrededor de 10 años para que ocurrieran los hechos que ya describimos, entre mi padre y Ubaldo. Y nosotros no fuimos testigos de este desacuerdo porque ya para entonces nos encontrábamos fuera del entorno familiar, y mi líder paterno había recompuesto y diseñado las formas para que nuestras vidas fueran diferentes a la de nuestros hermanos mayores. Por eso afirmo del buen tino que tuvo mi padre al dirigir los destinos de los que logramos terminar una carrera, que fuimos 3, pero, eso sí, es justo reconocer
que dicha superación fue a costa del fracaso de los dos miembros de la familia, que seguramente se hubieran convertido en dos excelentes profesionales al servicio de nuestra sociedad, además de lo que a continuación relato. Hay que destacar una intervención que no describo muy claro líneas arriba, y que sostuvo mi hermano Ubaldo con nuestro tata, mi padre, ya que cambió substancial y positivamente nuestro futuro. Sucedió de la siguiente manera. Recién fracasados de sus estudios, mis hermanos, Ubaldo, sensatamente le hizo una recomendación a mi padre de que no nos mandara a un internado, como lo había hecho con ellos, sino que nos mandara a estudiar en condiciones más fáciles y positivas. Y él se ofrecía a aportar su esfuerzo físico en el desarrollo de las labores agrícolas, para que ambos procesos se llevaran a cabo exitosamente. Así lo hizo mi padre, viéndonos beneficiados ampliamente los tres estudiantes de la familia Lira Rivera. Si no ha sido así, a lo mejor no hubiéramos llegado a buen puerto y estaríamos como el resto de mis hermanos y de los campesinos del mundo que cambiaron el estudio por el arado, dando la espalda al sol, trabajando como bestias de carga. Esto me hace pensar que mi padre reconoció el valioso comentario y le ayudó a recomponer sus vías de acceso al triunfo de sus tres adorados estudiantes. También eso habla del buen juicio y razonamiento de mi hermano Ubaldo al hacer esta recomendación que arriba menciono. Pero creo que lo pierde el dolor al recordar hechos que sucederían años más tarde de estos acontecimientos, y eso le hace borrar o ver con otro cristal los méritos de nuestro líder familiar. Cuando mi padre realizó actos indebidos o faltos de responsabilidad, pero lo mejor que hizo mi papá fue que ya había encaminado por un buen sendero de la vida a sus últimos tres hijos, para que después cometiera actos indebidos y la pérdida de objetividad, además de otras situaciones que conocen nada más los actores de estas vivencias, lo que ocasionó, y así sucedió lamentablemente, el rompimiento entre ambos personajes. Mi padre cultivaba algodón y había espléndidas cosechas con buen margen de ganancias. Esto sucedía en el ciclo temprano. Aparte, sucedía lo mismo en el ciclo tardío. En el campo hay dos fechas para sembrar, que es el temprano durante el primer semestre del año y el llamado tardío, que sucede durante los segundos 6 meses de dicho año. Sembrábamos algodón, maíz, frijol, sandías, melones, a veces tomates, calabazas, zanahorias y cebollas. La mayor parte de dichos productos los dedicábamos al autoconsumo, así es que saboreábamos buenos, sabrosos y jugosos alimentos. Mi vida discurría entre los estudios de primaria, juegos infantiles con mis amigos y cuidar las vacas que también poseía mi padre. Recuerdo en época de invierno cómo traíamos los puños de las camisas nejos, sucios de tanto tallarlas sobre nuestra mocosa nariz. También recuerdo en los veranos y épocas de lluvia cómo nos encantaba mojarnos y deslizarnos descalzos sobre la superficie soquetosa de las calles. En aquella época no se acostumbraba mucho el uso del cepillo y pasta dental para el aseo bucal después de consumir alimentos, por lo que no se me olvida cómo, después de ingerir los sagrados alimentos, mis hermanos mayores se servían agua en un vaso, se llenaban la boca con un buen buche
y efectuaban sonoros enjuagues para finalmente expulsar violentamente mediante un propulsor chorro de agua con los restos alimenticios que pudieron haber quedado en la cavidad oral. E impactaba el ver cómo caían dichos restos de agua mezclados con restos alimenticios sobre el polvoriento suelo reseco, levantando tenues nubes y a la vez observar cómo hasta los perros salían disparados para que no los alcanzaran tan singulares desechos. A continuación de este singular acto, la mayoría de los seres humanos del medio rural, al menos en mi ejido, buscaban una espina o una delgada ramita larga y delgada de cualquier arbusto o arrancaban de la escoba un trozo de los millones de estiletes de que está compuesto dicho instrumento, para que con eso escarbar en los espacios interdentales y expulsar algún resto alimenticio que se haya salvado del violento enjuague bucal realizado previamente a este peculiar aseo post-alimenticio. Para purificar el agua, mi padre vaciaba varias cubetas del vital líquido en un recipiente de piedra volcánica, cubierta por una tapa de tablas que tenía forma cónica, y por decantación se filtraba el vital líquido, recuperándolo en una jarra de vidrio, para luego de que se llenara dicho recipiente, se trasladaba a un porrón de barro, el cual la mantenía todo el tiempo fresca. Esta vasija, como dije, de barro, terminaba en su parte superior en forma tubular y siempre se complementaba con un vasito del mismo material, el cual se ponía en forma invertida sobre dicho pico. Ya les dije que mi vida transcurría principalmente en la escuela primaria y los que más influyeron en mí fueron mi maestro de cuarto grado, Fructuoso Rodríguez, y el de sexto, el profe Chuy Cepeda, además de mis novias Tive en el segundo grado y más tarde de cuarto a sexto, Margarita, Mague, la de los Álamos, unas casas apostadas a las afueras del ejido. Por supuesto que ellas nunca lo supieron, pues mi timidez impedía hacérselos siquiera notar. De las labores agrícolas, lo que más me gustaba era tablear. Esto consistía en amarrar una tabla a una bestia, subirse en ella y realizar algo parecido a los surfistas en el mar. Dicha tabla, amarrada y jalada por una mula, la deslizábamos por los surcos previamente sembrados. Esto se podría hacer a paso cansino, pero nosotros apurábamos a la bestia asestándole mecatazos y riatazos, golpes con mecate o con una reata, para aumentar más la velocidad y la emoción. Por otra parte, lo que más me molestaba era la función de aguador en la cosecha de algodón. Eran muchos pescadores del valioso producto, procedentes de diferentes partes del país, principalmente de la región llamada La Laguna, en el estado de Coahuila, que venían en pleno verano a contratarse y a mano limpia recolectar de los capullos el llamado oro blanco, depositándolo y arrastrándolo en grandes y alargadas sacas de lona. Al mediodía, cuando el sol despide candentes rayos térmicos y por ende el calor es abrasador, y cuando estabas dándole de beber al último peón, ya estaban gritando ¡agua! El primero al que le había repartido el vital líquido. Y forzosamente tenías que iniciar el desgastante recorrido una vez más, entre los innumerables surcos sembrados de plantas de algodoneros. Era
una actividad cansada en la cual no había tregua. El agua la cargábamos a mano en una o dos cubetas, utilizando nada más las manos. Y a veces utilizábamos la maroma, un gran palo que a cada extremo y mediante unos alambres le hacíamos colgar las cubetas llenas de pesada agua y la terciábamos en la nuca o en los hombros. Todavía siento el dolor muscular en esa región anatómica. Diversiones infantiles. Los deportes que más practicábamos era el béisbol, con sus inevitables veras, una derivación sui generis de dicho deporte, y el voleibol en el día, juegos infantiles en la tarde y por la noche, los agitados pricios, encantados, amén de otras entretenciones. También jugábamos a los trompos. Había diferentes clases de trompos, pero los que más me llamaron la atención eran unos muy rudimentarios a los que les llamábamos trompos zancarrones. Unos eran hechos de palo de mezquite y otros eran el desecho de batallas muy rudas de un juego llamado cancos. Esos trompos zancarrones realizaban giros que, amén de grotescos, eran sumamente saltarines, feos y ruidosos. Inicios donjuanescos. Aparte de los juegos infantiles propios de mi edad, ya pintaba para enamorado y ya les comenté de mis dos amores femeninos. Pero más recuerdo a aquella bella niña llamada Mague, de la cual estaba profundamente enamorado y que nunca se lo dije. Fue mi máxima inspiración y fui muy feliz al estar junto a ella, ya que era mi compañera de actividades culturales, sobre todo en bailables populares, que, aunque nunca ha sido mi fuerte, realizaba todos y cada uno de los pasos dancísticos con esmero, con el único fin que el profe Fructuoso no me cambiara a mi pareja preciosa. Disfruté mucho la primaria, pues como era el consentido de nuestro mentor en todas las fiestas oficiales, yo era el elegido para bailar al lado de mi adorada, el jarabe tapatío, el son de la negra. Yo creo que mi docente sospechaba que me gustaba aquella chiquilla güerita, rubia y rizada, y siempre me ponía a bailar con ella. Lo que yo disfrutaba mucho, aunque el baile nunca ha sido mi fuerte, como ya se los comenté, pero el amor hace milagros. Por esos tiempos nos visitó el presidente municipal de entonces, el señor Augusto Cárdenas Montemayor. Y pues el elegido para darle el discurso de bienvenida fui yo. Lo malo que me avisaron un día antes, preparándome el discurso el profe Fructuoso, el cual memoricé esa misma tarde y al otro día a las 10 de la mañana ya estaba listo. Pero cuando tuve ante mi vista a tan insigne personaje, para mí se apoderó de mi raciocinio el pánico escénico y lo único que atiné a decir fue su nombre y la mente se me puso en blanco. Lo bueno que el autor del discurso estaba atrás de mí y me transmitió todo el mensaje repitiendo yo, como loro, las frases que decía el maestro y por supuesto que casi todo el mundo se dio cuenta del fraude. Terminación y anécdota. Terminó mi cuarto año escolar y no había profe para quinto y sexto de primaria, por lo que mis padres decidió mi padre, mandarme al poblado Control, situado al noreste a unos 5 o 6 kilómetros de mi querido ejido, donde había una espléndida escuela primaria, que fue donde realicé los primeros meses de estudio en este mencionado año escolar.
Éramos varios compañeros y lo tomamos como una gran aventura, pues recorríamos a pie esa distancia. Cuando tardaba mucho en pasar el autobús que conectaba la ruta Matamoros-Reynosa, pasando por todos los ejidos situados a las orillas del camino vecinal o brecha, así es que si no pasaba pronto, los fronterizos, como se llamaba esa compañía de transporte y que el pueblo coloquialmente los denominaba buses, autobús o bus, pues para nosotros la pequeña distancia que distaba entre Control y Villa Cárdenas se nos hacía un suspiro, recorriéndola en un instante y en forma muy placentera. Les voy a platicar una anécdota producto del ingenio de mis primos, Lira Arellano, hijos de mi tío Fernando, hermano mayor de mi papá. Era un día de noviembre o diciembre y empezaban los primeros fríos. Estaba medio lluvioso y soquetoso, con esta característica llovizna que trae el norte. Y veníamos en tropel, toda la raza, tomando esa determinación porque el bus tardaba mucho. Cuando vimos venir a una camioneta, era el Ride. En inglés se escribe Ride, que traducido al español significa aventón o acarreo, y que todas las tardes deseábamos que apareciera en lugar del camión de pasaje, pues de esa manera nos ahorrábamos unos centavos. Jubilosamente le pedimos alzando el puño con el pulgar extendido, que es la forma universal de pedir un aventón o ride, como le llamábamos la mayoría de la raza. Y sucedió que por la velocidad a la que venía, la camioneta se pasó de gilo, o sea, del sitio donde nos encontrábamos, por lo que me indigné y le grité una sonora mentada de madre. El frenón fue aparatoso y luego de subirnos preguntó el conductor, ¿a quién le mentaron la madre? Todas las miradas convergieron en mí y temerosamente contesté, a este pendejo que me pisó el pie. Y sin mayor incidente ni temor de mi parte, el conductor se dio por satisfecho y yo respiré aliviado, continuando todos muy seguros hasta llegar a nuestro destino. Lo malo es que mis primos lo platicaron como ellos lo hacen, agregándole irónicamente su personal toque diciendo, ¿qué creen que dijo Chevo? Le mentó la madre al de la camioneta que nos dio el ride, rajándose al instante, diciendo que se le había mentado al de al lado porque le pisó un pie. ¿Y quién cree que era el de al lado? Pues su hermano, detalle del cual no me acuerdo, pero seguro era mentira. Fue una anécdota muy penosa, pero así ocurrió. Solo que mis primos de esa forma hacen gala de su ingenio, que heredaron de su padre, mi tío Fernando, del cual les platico a continuación una de muchas anécdotas de tan singular personaje. A pocos años de fundarse el ejido, tuvieron la fortuna de que con motivo de que el general Lázaro Cárdenas del Río vino a supervisar las magnas obras hidráulicas que estaba implementando el extraordinario mexicano llamado Eduardo Chávez, se le ocurrió a nuestro segundo mejor presidente de la República, el primero fue Juárez, visitar a los paisanos que había enviado años atrás para ver sus progresos. Para esto, permítanme hacer un paréntesis, pues unos años antes, andando mi tío Fernando en el corral de las vacas, tropezó con un alambre de púas rasgándose la parte media de la tibia, espinilla, en forma importante, lo cual al terminar sus faenas se fue a curar, quedándole en esa región una impresionante cicatriz muy visible. Regresamos a la visita de mi general y todo discurría de forma normal, cuando en un momento dado el presidente de la República preguntó si entre los presentes había algún luchador revolucionario. ¿Y quién creen que inmediatamente levantó la mano? Mi tío Fernando, el cual,
Cuadrándose militarmente ante tan alto oficial del ejército y además presidente de la República, le dijo: «Mi general, esto me quedó como resultado de dicha gesta heroica», levantándose el pantalón, mostrándole la espinilla donde era muy visible la impresionante cicatriz. Sin titubeos y con gran muestra de orgullo, ordenó inmediatamente a su secretario que se le pensionara a dicho sujeto, mi tío, como veterano de la Revolución, y se le ascendiera al grado de sargento. De ese tamaño es la característica del linaje de los Lira Arellano en cuanto a ingenio se refiere.